Hola, buenas tardes, estimados amigos. Desde la Asociación Viento del Noreste, el proyecto Desert Watch, tenemos el placer de compartir con ustedes una charla muy interesante que forma parte de los preparativos para el plan de conservación de la musaraña canaria que la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias ha encargado a GREFA. El Grupo de Rehabilitación de Fauna Autóctona y su Hábitat es una ONG que desde el año 1981 se dedica en cuerpo y alma al estudio y conservación de la naturaleza. Su Hospital de Fauna Salvaje, situado en Madrid, está considerado el más grande de Europa en su especialidad. GREFA desarrolla una multitud de proyectos en toda España, así como extensos programas de educación ambiental. En Canarias colabora con el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre en Tafira. Ha realizado muchos trabajos en las islas orientales centrados en las aves esteparias y ahora también presta su experiencia con micromamíferos y medio ambiente para elaborar el plan de conservación de la musaraña canaria. La cara visible de GREFA sobre el terreno en Canarias es Claudia Schuster. Claudia llegó a Canarias desde la región del bonito lago de Constanza en el centro de Europa y conoció a GREFA hace unos 30 años. Ahora lleva viviendo en Canarias la mayor parte de su vida. Es bióloga licenciada por la Universidad de La Laguna y empezó a pensar en las musarañas canarias en el año 2001 durante un proyecto en el Parque Nacional de Timanfaya y no ha parado desde entonces. En la charla de hoy, Claudia intentará hacernos también a nosotros pensar en las musarañas para después, entre todos, reunir ideas sobre cómo podemos ayudarlas. Nos contará todo lo que sabe y también lo que no sabe sobre esta especie fascinante. Veremos el contexto ecológico en el que vive, enfocado en la isla de Lanzarote y el archipiélago Chinijo. También conoceremos los problemas a los que se enfrenta y qué soluciones se podrían ofrecer. Les animo que al final aporten ideas y opiniones propias sobre cómo podríamos garantizar la conservación de esta especie. Muchas gracias por preparar esta charla, Claudia. Y antes de pasarte la palabra, solo quisiera dar algunas informaciones logísticas. Para dar sus preguntas a Claudia encontrarán en la barra de la pantalla, la barra puede ser arriba o abajo, en la sección de preguntas y respuestas. Ahí encontrarán un campo para poner las preguntas y si no, Claudia les indicará un email donde se puede hacer esto si no tienen tiempo de responderlas hoy. Te paso la palabra y muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la Asociación Viento del Noreste por su colaboración y a Juan Pablo, que está aquí guiándonos por los entresijos informáticos de este evento. La charla Pensando en las musarañas canarias, su biología y conservación se va a estructurar en varias partes. La primera es más bien técnica y pretende hacer comprender el marco general, tanto biológico como administrativo. Seguidamente hablaré sobre detalles de la biología y distribución de la especie, su problemática de conservación y las soluciones a adoptar, ¿no? Siempre emparejando problema, solución, problema, solución. Me concentraré en la isla de Lanzarote y archipiélago Chinijo, ya que próximamente habrá otra sesión dedicada a Fuerteventura y Lobos. Se anunciará en las redes sociales, igual que la charla actual, en las redes sociales de GREFA, de la SESEM, Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos, y de la ACBS, Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria, y agradecer por esta vía a las dos últimas asociaciones también su apoyo en la difusión del evento.
Bien, conocemos a este animal como musaraña canaria. Las musarañas pertenecen a los mamíferos, ¿no? Igual que ustedes, igual que yo. En general son de tamaño pequeño, como pueden ver en la diapositiva. Este machito capturado durante un estudio en Fuerteventura cabe perfectamente en mi mano enguantada, que es la que ven también en la foto, y menos mal, porque son depredadores feroces. O sea, si fuesen más grandes, les tendríamos que tener mucho miedo. Cazan otros animales para alimentarse. Existen unas 450 especies de musarañas en el mundo. Casi la mitad de ellas son del género Crocidura, igual como la nuestra, la canaria, que los científicos llaman Crocidura canariensis. Aquí ven la lámina correspondiente del Handbook of the Mammals of the World, el manual de los mamíferos del mundo de Links, ¿no? Hay como 11 láminas iguales que esas, son multitud las musarañas. Como tal vez observaron, tanto el nombre común como el científico hacen referencia a Canarias y efectivamente se trata de una especie exclusiva del archipiélago. Solo está presente en las islas orientales, en concreto y yendo de norte a sur, pues en Montaña Clara, Lanzarote, Lobos y Fuerteventura. No se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Al igual que otras 70 especies de musarañas, la canaria se considera amenazada, tanto que aparece catalogada como vulnerable en la legislación regional y nacional, además de incluida en el anexo 4 de la Directiva Hábitat Europea. Vamos a ver un poco más esta jungla normativa. Yo sé que es un poco pesado, pero si queremos opinar en relación con el plan de conservación, considero importante conocerla. Estas musarañas viven en la Unión Europea, ¿no? Por eso se aplica la Directiva Hábitat. En esa directiva, la musaraña canaria aparece en el anexo 4 como especie de interés comunitario de protección estricta. Así, por ejemplo, se prohíbe capturarla, perturbarla y deteriorar sus lugares de reproducción y descanso. También se exige un seguimiento de la especie. Cada 6 años, España tiene que entregar un informe sobre las medidas tomadas para favorecerla y sobre el estado de su conservación. A nivel estatal, nos tenemos que fijar en el Real Decreto que desarrolla el Catálogo Español de Especies Amenazadas. La musaraña canaria figura en la categoría de vulnerable, lo cual, entre otras cosas, exige pues, una gestión activa mediante medidas específicas, así como un plan de conservación. En el ámbito de nuestra comunidad autónoma, la ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas incluye a la musaraña en el anexo 5, una categoría supletoria en caso de disminución de la protección en el catálogo nacional. La musaraña canaria se incluye como de interés para los ecosistemas canarios en Canarias. Es un invento particular de este catálogo y significa que la especie está protegida exclusivamente dentro de los espacios protegidos. Observan cómo ha cambiado el cuento desde la protección estricta dictada por la Directiva Hábitat, ¿no? Es para sudar o para echarse a llorar. La buena noticia es que de momento prevalece la normativa nacional, ¿no? Siempre es superior a la regional, con lo cual la musaraña canaria queda catalogada como vulnerable. Y estamos en proceso de elaborar un plan de conservación y un plan de seguimiento. Esta es una competencia transferida al Gobierno de Canarias, que se lleva a cabo desde la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, a través de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. Requiere una fase de consultas previas con participación ciudadana, seguida de la redacción de un documento de avance del plan de conservación,
Y esas son las acciones precisamente que se encargaron a GREFA y es la razón de que nos reúne hoy aquí, ¿no? Las disposiciones expresamente invitan a la ciudadanía a participar desde el principio. Y creo que eso tiene importancia en cuanto a que todo esto se paga con nuestro dinero, ¿no? Y hay que aprovechar las posibilidades de participación. La democracia difícilmente puede mantenerse intacta y viva si se reduce a votar de vez en cuando o ni eso. Pero ojo, claro, que participación no quiere decir que se aceptarán todas las propuestas que hagamos, ¿no? Como ONG particular, probablemente defendemos un punto de vista sesgado. Cuando las entidades que tienen que resolver estos asuntos, pues se supone que disponen de la necesaria visión de conjunto. Bien, vamos a hablar ya de los animales. Para empezar, ¿cómo distinguir la musaraña del ratón? Ya que ambos son mamíferos pequeños y pardos que corretean por el suelo y se podrían confundir. Aquí a la izquierda la musaraña, a la derecha el ratón. Las fotos no están a escala, aparte que el tamaño aparente depende mucho de la postura, del pelo, de factores ajenos como la luz, perdón, objetos cercanos de tamaño conocido, ¿no? La musaraña es un poco más esbelta. Lo vemos comparando el peso, que es entre 7 y 9 gramos de media, cuando un ratón en Lanzarote suele pesar 13, 14 gramos. El tamaño de cabeza más cuerpo es de unos 5 a 7 centímetros en la musaraña, frente a 7, 8 para el ratón. Y la cola mide 4 o 5 centímetros en la musaraña y unos 7 en el ratón. Otras diferencias relevantes. Las musarañas tienen ojos pequeños, los ratones los tienen más bien grandes. La musaraña se caracteriza... La musaraña se caracteriza por una cara prolongada en un hocico, una trompita, muy afilado. Y el ratón tiene un hocico más bien corto. Las manos de las musarañas presentan 5 dedos, igual que nosotros, frente a 4 dedos en los ratones. Y finalmente, la dentadura, con dientes puntiagudos de depredador en musarañas y dientes planos para triturar vegetales en ratones. Insisto en la importancia de distinguir musarañas y ratones, sobre todo por el bien de las musarañas, ¿no? Porque los ratones tienen siempre esas connotaciones negativas y más aquí en Canarias donde son introducidos. Pueden causar daños en alimentos almacenados y molestias en granjas y casas y a menudo se les persigue para darles muerte. Sin embargo, de las musarañas canarias no se conocen conflictos con humanos o sus posesiones. Ya que estamos con las dentaduras, vamos a hablar de cómo se alimenta la musaraña canaria. Sus dientes y mandíbulas, aquí lo ven, se parecen a los de otros mamíferos depredadores como lobos o perros. Aquí lo ven en comparación con una mandíbula de un perro de tamaño medianito. Efectivamente, a pesar de su pequeño tamaño, es una gran cazadora, en principio de invertebrados, sobre todo de insectos y sus larvas, porque imagínense, pues un escarabajo, hay una gran parte que es caparazón, pero la larva de la que se ha desarrollado, pues es como mucho más tiernita, ¿no? Hay más chicha y menos caparazón. Pues a lo mejor preferirían también ustedes comerse la larva y no el escarabajo. Aparte de insectos, también caza pequeños vertebrados, como lagartos y pollos de pequeñas aves marinas como paíños y petreles. A la izquierda vemos pantallazos de un vídeo grabado en Montaña Clara de una musaraña comiéndose un pollo de petrel de Bulwer. Al menos en el caso de los lagartos, la presa queda paralizada por un veneno presente en la saliva de la musaraña. Es una cosa bastante insólita, no se da con frecuencia en mamíferos.
Esto en teoría hace posible que guarde lagartos para su consumo posterior, pero no se ha investigado si ocurre realmente, ¿no? Bueno, no sé si se entiende. El lagarto está paralizado y no está muerto, entonces pues no se echa a perder. Perdón. Lo que está claro es que al ser tan pequeña, la musaraña tiene un metabolismo muy acelerado y por tanto necesita comer cada poco tiempo. Aún así, casi nunca la observamos en el campo, ¿no? Curioso. Probablemente desarrolla su actividad diurna en gran parte en el medio intersticial y subterráneo, mientras que ya por la noche sí que asoma al exterior con mayor frecuencia. Esto explicaría también por qué es una presa más o menos habitual de la lechuza canaria oriental que vemos aquí a la izquierda, una rapaz nocturna y depredadora principal de la musaraña. Y sin embargo, solo ocasionalmente aparece como presa del cernícalo vulgar o al caurón canario, que son aves que cazan durante el día. Por cierto que esos 3 depredadores ayudan mucho a detectar musarañas a los investigadores, porque engullen a sus presas enteras y luego regurgitan todo el material que no pueden digerir en forma de unas pequeñas croquetitas llamadas egagrópilas que podemos encontrar bajo sus posaderos, y allí pues buscamos a ver si hay restos de musarañas. El ciclo vital parece presentar cierta estacionalidad, al menos en determinados sitios, porque se encuentran más individuos en trampas durante primavera y verano y menos en otoño e invierno, lo cual hace pensar que los primeros juveniles se incorporan a la población bastante pronto en la primavera, ¿no? Aquí ven una hembra preñada en la esquina superior izquierda, que fue capturada un día 7 de enero. También de observaciones de trampeos se deriva que las hembras se instalan en un territorio, mientras que los machos deambulan en busca de apareamientos por recapturas sucesivas hechas de hembras en una misma área una y otra vez, ¿no? Las camadas pueden tener hasta 4 crías que nacen ciegas, desnudas y con un peso de aproximadamente 1 gramo de nada, una cosita de nada. A los 12 días de vida ya están bastante desarrolladas y empiezan a andar formando unas singulares caravanas con la madre como locomotora. Ya con 20 días se produce el destete y las crías se independizan. En este momento la hembra ya puede estar preñada nuevamente, al menos por lo que se sabe de especies similares. En Lanzarote se ha documentado una longevidad en estado salvaje de más de 1 año de una hembra que se capturó por primera vez ya adulta en el mes de abril y luego sucesivas veces hasta perderla de vista, hasta perderle la pista 1 año más tarde. Es una vida bastante larga para este tipo de micromamífero. En cuanto al hábitat, los datos que tenemos son un poco de cajón desastre. Nunca se ha realizado un estudio de selección de hábitat, por supuesto. Es un animal difícil de investigar. Cuando está presente no es nada obvio y en principio puede aparecer en cualquier parte, porque una de las características más destacadas de las musarañas en general es su abrumadora capacidad de colonización. Por tanto, encontrarnos una musaraña en un sitio no quiere decir automáticamente que ahí hay hábitat adecuado, ¿vale? Donde encontramos musarañas una y otra vez, ahí sí que debe de haber condiciones adecuadas. Esto parece darse sobre todo en los malpaíses como hábitat más característico de la especie. Tal vez por la profusión de espacios subterráneos, ¿no? Que son algo así como un rascacielos, pero para abajo, a escala de musaraña, claro. Veamos ahora la distribución.
Comentar brevemente que en Fuerteventura se hizo un trabajo de prospección financiado por el Cabildo Majorero, ejemplo, en el 2013, con todos los datos de este proyecto y luego pues datos sueltos por allí. Me sale este mapa de registros con presencia constatada donde ven las estrellas. Empezando por Lobos, donde no es abundante, pero aparece esporádicamente. En el norte de Fuerteventura, digamos de La Oliva para arriba, sí que hay bastantes observaciones. En el centro suele encontrarse en el Malpaís Grande y otros malpaíses cercanos, Gairía, Los Toneles, y luego por la zona de Betancuria, en la cumbre. No tengo registros del tercio sur, aunque posiblemente sea también porque se visita menos, hay menos movimiento de gente, no sé. Pasamos al mapa de Lanzarote, que ya es un poco más desglosado. Tenemos datos de varias fuentes, avistamientos directos, donde incluyo trampeos, marcados con el muñeco morado. Luego musarañas encontradas muertas en botellas abandonadas, donde se ven las flechas verdes. Y los círculos amarillos son de restos óseos encontrados en egarópilas de aves depredadoras. Aún sin existir estudios sistemáticos, observamos que hay registros en muchas localidades de la isla. La especie parece bien asentada en todo el macizo de Famara y estribaciones hacia el sur, pues por Guatiza, Taitse, Nazaret. El Malpaís de la Corona debe de ser buen sitio, pero yo solo conozco de allí registros de restos de egarópilas de lechuza de hace bastantes años. Después ya estos jameos se empezaron a usar para hacer escalada. Las lechuzas se han tenido que ir y no hay más egarópilas. Es un poco escandaloso, ¿no?, que pase esto dentro de un espacio protegido, pero esa es la realidad de Lanzarote. La musaraña aparece al menos ocasionalmente en los jables de Famara, So, Tiagua y Tau. Luego, toda la zona de volcanismo histórico ha dado registros, pero siempre ligados a islotes, ¿no?, a esas elevaciones que han quedado, digamos, emergidos por encima de las coladas históricas. Porque yo creo que los malpaíses muy recientes aún no pueden albergar poblaciones estables de musarañas. Y por último, pues hay observaciones en la zona sur, alrededor de la desaladora de Janubio y cerca de Playa Blanca. La situación en el archipiélago Chinijo es que en Montaña Clara la musaraña parece ser relativamente abundante, mientras que en La Graciosa y Alegranza se da por extinta. En Montaña Clara es un caso muy particular porque es el único sitio donde no hay ratón, ¿no? Se supone que no hay ratón, entonces esto puede ser uno de los motivos por el que allí está bastante bien conservada la musaraña. En Lanzarote estoy convencida de que haya musarañas en más sitios que los marcados y irán detectándose con prospecciones sistemáticas. Lo que me preocupa más son lugares que parecen adecuados, donde se conocen registros antiguos y que yo visito desde hace muchos años sin encontrar musarañas. Por ejemplo, toda la costa de Tinajo, ¿no? Con esto ya pasamos a los problemas de conservación. Desde que Raquel Carson publicara el libro de La Primavera Silenciosa en 1962, estamos hablando de hace casi 60 años. Desde entonces sabemos que los pesticidas de uso común y regular en agricultura y muchos otros ámbitos conllevan efectos sumamente peligrosos. La foto es de hace unas semanas. Se ven operarios del Ayuntamiento de Tinajo fumigando con herbicida en la Avenida de la Santa.
ni que el Costco fuera a crecer hasta 2 metros de altura para invadir la calzada. Eso son cosas que no se comprenden muy bien. Esto no es solo ya un tema de conservación de musarañas, sino que afecta a todo y a todos. Para mí es un caso típico donde falla la inteligencia colectiva. El problema se conoce, está bien acotado y tiene solución. Pero, claro, hay muchos intereses en seguir con el business as usual o simplemente haciendo lo de siempre, ¿no? Hay un interés gigantesco en seguir vendiendo esos productos y hay muchos intereses más pequeños en seguir aplicándolos porque facilita las cosas, sobre todo en agricultura, ¿no? Se cosecha más, lo cual es un efecto muy obvio y cortoplacista. Mientras que no son tan obvios los efectos perjudiciales. Este envenenamiento lento y progresivo es invisible, ¿no? La solución en la agricultura empieza con cada uno de nosotros, que deja de echar estos productos, sea en cultivos para autoconsumo o para venta. Y luego cada uno que decide comprar y consumir productos de cultivo ecológico. Ya pensando en las musarañas, se comprende fácilmente, ¿no? Que sobre todo las insecticidas matan a su alimento y directamente ellas mueren de hambre o las matan a ellas por acumulación de esas toxinas, ya que, como hemos visto antes, debido a su metabolismo acelerado, ingiere grandes cantidades de alimento, lo cual facilita ese efecto acumulativo. Especialmente en agricultura, al final además es que pierden las dos partes, porque realmente las musarañas serían grandes pequeñas aliadas del agricultor, gracias a su voracidad. Hay que tener muy claro que el uso de pesticidas crea un círculo vicioso con retroalimentación positiva, crea dependencia, al distorsionar completamente los equilibrios ecológicos. Se aplica pesticida, se eliminan los organismos dañinos, también se eliminan sus enemigos naturales y estos enemigos naturales se recuperan más lentamente, con lo cual los organismos dañinos vuelven a proliferar y necesitamos otra vez aplicar pesticida. Y a nadie se le escapa que esta dinámica interesa mucho a los productores de pesticidas, que suelen ser grandes multinacionales. Y las soluciones existen. Lo primero, la concienciación. Hay que seguir insistiendo en la gravedad de este asunto. Y segundo, fomentar prácticas de cultivo ecológico. Son viables, aunque existe, eso sí, yo creo aquí existe mucha necesidad de apoyo en esto. Sí que podrían tomar cartas las administraciones, el cabildo, por ejemplo. Sobre todo necesidad de formación, capacitación y asesoramiento. Y tercero, pues evitar usos innecesarios en cunetas, solares, barbechos, linderos, donde se puede desbrozar manualmente. Solo hace falta voluntad política. Por ejemplo, para incluir este aspecto en los pliegos de contratación del mantenimiento de carreteras. Eso se ha hecho en Mallorca, me parece, en Baleares. No necesitamos nuevas leyes para cualquier cosa. Es que muchas veces es mucho más sencillo. Necesitamos voluntad y se pueden hacer muchas cosas. No escurrir el bulto y decir, no, porque como no hay legislación, pues no lo hago. Yo creo que perfectamente hay otras vías. Un conflicto grave existe con los rodenticidas, que se usan sobre todo en las granjas, pero también en otros ámbitos. Se trata de cebos que en principio deberían estar accesibles exclusivamente para los roedores, ¿no? Aunque eso en la realidad sea difícil. Contienen una sustancia que impide la coagulación de la sangre, con lo cual los animales que los ingieren mueren por derrames internos. Pero esto lleva un tiempo y mientras el animal con el veneno en su cuerpo pues se mueve libremente y puede ser apresado por un depredador.
Igualmente, el cadáver cargado de rodenticida puede ser consumido por un carroñero. En este sentido, pues se ha descubierto que los invertebrados, por ejemplo, insectos, caracoles, babosas, no sufren los efectos de rodenticida, con lo cual pueden acumularlo en su cuerpo. Y si luego cae presa de una musaraña, pues esta sí se verá afectada por todo ese veneno que tienen acumulados. En Canarias, los rodenticidas han penetrado por completo en las cadenas tróficas, hasta se están detectando en animales como halcones y úbaras. La solución es compleja, yo creo que aquí es más compleja. En primer lugar, hay que concienciar para al menos evitar usos irregulares. Y siempre la recuperación de los equilibrios naturales ayuda, porque aquí ocurre lo mismo que comentamos antes. El rodenticida mata a los roedores y a sus depredadores, pero los roedores se vuelven a multiplicar más rápido, mientras que los depredadores tienen ciclos más lentos y a veces incluso desaparecen, ¿no? Se instala un círculo vicioso que perpetúa la necesidad de rodenticida. Habría que facilitar la presencia de depredadores y controlar al máximo el empleo de los rodenticidas. Y finalmente yo propondría un enfoque técnico con estudios dirigidos a la biología y dinámica poblacional de los roedores, porque se sabe muy poco sobre esto, por no decir nada, y para a partir de ahí desarrollar estrategias de control de roedores basadas en la evidencia científica, ¿no? Y no continuar con lo que estamos haciendo, que es veneno, 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 pero sin criterio, ¿no? El ratón ahora nos va a acompañar al siguiente bloque de problemas de conservación de la musaraña canaria, por muy lindo que se le ve aquí. Las interacciones con animales introducidos. Este tema daría para una charla aparte, pero voy a intentar resumirlo. Por lo que he visto a lo largo de los últimos 4 o 5 años en el seguimiento de micromamíferos en un mal país en Lanzarote, el ratón alcanza unas densidades sorprendentes para este tipo de hábitat tan austero, ¿no? Aquí estamos hablando del ratón doméstico, mus domésticos o mus musculus, introducido en Canarias y establecido perfectamente en el medio natural, cuando el continente vive siempre ligado al ser humano. Además, aquí, aparte de vegetales, parece consumir insectos y caracoles en proporciones importantes y es más pequeño que en el continente. 2 factores que le convierten en un competidor más severo en la musaraña, disputándole tanto el alimento como el espacio. La gestión del problema resulta compleja, por lo que acabamos de ver en relación con los rodenticidas. Aquí igualmente apostaría por el fomento de los depredadores naturales de ratones, sin perder de vista, claro, que también cazan musarañas. Un aspecto muy importante y que casi por sistema se trata con negligencia es que todas las acciones de gestión necesitan un seguimiento continuado de todos los elementos naturales involucrados, ¿no? Necesitamos documentar el estado anterior a nuestra acción, necesitamos documentar el transcurso de la actuación y necesitamos documentar después de terminada la acción qué es lo que ocurre. Y eso prácticamente nunca se hace, pero es muy importante. Otras 3 especies de animales introducidos podrían mantener interacciones negativas también con la musaraña canaria. Son la rata negra, la ardilla moruna y el erizo moruno. En estos casos supuestamente habría competencia por el alimento, sobre todo. Puede haber también depredación en parte. Sería necesario investigar esas relaciones para comprobar si existen afecciones y cómo atajarlas. Uno de los aspectos más preocupantes en relación con este tema es la posibilidad de nuevas introducciones.
Tenemos ejemplos realmente bárbaros y muy cercanos. En Gran Canaria hay una musaraña introducida, Crocidura rúsula, la musaraña gris, común en la península. En Tenerife hay otra especie de musaraña introducida, que es la musarañita Suncus etruscus. Esto se supone que fueron introducciones involuntarias, pero que se pueden producir en cualquier momento en las islas orientales, por no hablar ya de mascotas liberadas o escapadas, como las mismas ardillas morunas en Fuerteventura, o los hurones en varias islas de Azores y Canarias, o las serpientes reales de California, ¿no? en Gran Canaria. Es muy preocupante el escaso control sobre el trasiego de mercancías, sobre todo cuando son de alto riesgo, como productos agrícolas y muy especialmente los contenedores de forraje, que pueden tener muchísimos polizones, ¿no? Y se está cada vez pasando más a alimentar las cabras con forrajes importados. Se estabulan más y entonces pues hay que alimentarles con alimento traído de fuera. También, igualmente preocupante también, es el escaso control, sobre todo en el negocio de las mascotas. Y habría que sopesar, yo creo, la posibilidad de permitir la entrada a las islas exclusivamente a individuos incapaces de reproducirse. Y hablando de mascotas, pues se producen muertes de musarañas canarias por animales de compañía, principalmente gatos, que las suelen entregar a sus dueños como regalo, pero también perros, y por supuesto cuando se trata de individuos asilvestrados, pues ni sabemos los daños que pueden causar. Si cualquiera de esas cosas ocurre, indica claramente que estos animales carecen de control por parte de sus dueños o directamente están abandonados. Ambas situaciones, aunque cotidianas, están fuera de la ley. Es algo incomprensible. Eso parece que nadie se escandaliza por eso, pero es así. Es algo del día a día y no tiene ninguna cobertura legal, ¿no? Es totalmente contrario. No voy a entrar a esa discusión tan cargada de polémica sobre estos animales. Solo un detalle más que me parece importante resaltar. La conservación de la fauna y flora amenazada ha de hacerse por mandato de ley, no es algo opcional. O sea, no podemos estar discutiendo si preferimos tener musarañas canarias o gatos. No, esa discusión yo creo que eso hay que tenerlo muy claro. Las especies amenazadas tienen protección, tienen protección legal. Somos responsables actualmente de conservar a estas especies para las generaciones futuras. Es nuestra obligación moral y legal. Un problema de conservación distinto que la musaraña comparte con insectos del suelo, lagartos y lisnejas consiste en la presencia de recipientes, donde pueden entrar y después no consiguen salir. Eso parece una chorrada, pero esa chorrada lleva a la muerte de una burrada de bichillos. Una muerte cruel, absolutamente innecesaria y causada por la indiferencia y la desidia. Además, una vez que han empezado a entrar y a morir animales, se instala un efecto llamada, atrayendo a carroñeros y a depredadores de insectos y así continuamente. He encontrado botellas con más de 10 musarañas dentro, alguna con más de 20. Ciertamente, en ocasiones se colocan botellas a propósito como trampas para lagartos. He visto eso en varias fincas en Tinajo, aquí en Viñedo. La solución pasa por la concienciación. El comportamiento cívico está en manos de cada uno. Este problema se ofrece para involucrar a la gente en campañas de limpieza,
donde encontrarán ejemplos de ese problema. Y yo creo que el gesto de agonía que se sigue apreciando en una musaraña momificada resulta bastante instructivo y tal vez más que 1000 explicaciones y ruegos para cambiar comportamientos de la gente, ¿no? Además, incluso ya de los niños. Y ya por último, mencionar el cambio climático. Para Canarias se predicen tendencias a menores precipitaciones y mayores temperaturas y fenómenos adversos más frecuentes. En cuanto a afección directa, la musaraña canaria probablemente puede soportar esas condiciones desde el punto de vista fisiológico. Hay especies emparentadas de crocidurinos que habitan en los bordes del desierto, aunque ciertamente ninguna haya colonizado el Sahara, ¿no? Entonces, sí, la desertificación, si avanza más allá de un punto, pues estarían también abocadas a la desaparición aquí. Sin embargo, en un clima más severo, sí que puede causar, se puede producir la reducción de la cobertura vegetal y una rarefacción de los insectos y de los lagartos de los que se alimenta la musaraña. Con lo cual se produciría más competencia con especies introducidas también. Y por supuesto, pues los eventos violentos, sobre todo las grandes avenidas provocadas por lluvias torrenciales, podrían causar extinciones locales. En términos más generales, el cambio climático constituye una amenaza sobre todo por dos motivos: por la rapidez con la que ocurre, que deja escaso margen a la adaptación evolutiva, y segundo, por afectar a ecosistemas ya de por sí degradados y especies en estado de conservación precario, ¿no? Porque en este caso los sistemas y las especies no presentan la resiliencia necesaria para enfrentarse a este problema que significa el cambio climático. Corregir el primer factor sería esencial, incluso por nuestro propio bien. Constituye, yo creo, que la prueba de fuego de nuestra inteligencia colectiva. Y el segundo punto, y con esto ya cerramos la conferencia, es precisamente la razón que nos reúne hoy aquí, ¿no? Intentar restablecer o mantener un estado de conservación óptimo de esta especie endémica y de su hábitat. Muchas gracias por su atención. Y pasamos a ver las preguntas. Solo hay una pregunta. Entonces es que lo he explicado todo muy bien. Aquí pueden ver si quieren hacer cualquier consulta o pregunta o comentario. Posteriormente hemos habilitado un correo electrónico que figura aquí, musaraña@grefa.org, o más información pues ya en la web de Desert Watch y en la web de Grefa. Vale, aquí preguntan si Chinijo es pequeño. Pues sí, Chinijo significa pequeño, es el archipiélago pequeño del archipiélago canario. Y yo creo que, bueno, si lo miras en el mapa, Carlos Gómez, es todo lo que es, digamos, la parte al norte de Lanzarote. Vas a ver ahí una serie de islas más pequeñas. Eso es lo que llamamos archipiélago Chinijo. ¿Cómo se podría distinguir crocidura de zuncos? Zuncos se me ha descrito hace poco de una forma me pareció muy bonita, y además es así. Zuncos parece un elefantito. Tiene las orejas sobredimensionadas, ¿no? No sé, podría buscar si... No lo voy a tener aquí, la foto.
Pero es eso. De Juncos creo que sería relativamente fácil. Además, Juncos es muy pequeño de tamaño y si son crías, pues también se aprecia. Lo que es difícil de distinguir es Crocidura rúsula, la introducida en Gran Canaria, de Crocidura canariensis, ¿no? de la endémica. Y sí, aquí pregunta Valerie, si no se ha encontrado esta especie en Gran Canaria. No, la que se ha encontrado en Gran Canaria se supone que es Crocidura rúsula, que fue descrita en un principio como Crocidura Osorio, y luego estudios genéticos demostraron que no es endémica, sino que es introducida en Gran Canaria, es introducida una especie que es muy común en el continente europeo solamente, sobre todo en la parte sur. Javier Palomo, hola Javier. Está extinta, no, en Montaña Clara es donde está muy bien conservada y en Alegranza es donde posiblemente ya no esté. De todas formas, yo creo que esto valdría la pena a lo mejor echarle un vistazo poquito más con la lupa. Hay sistemas que no son trampeos, no son tan exigentes en tiempo y esfuerzo. Y se podría investigar en Alegranza y en La Graciosa, donde se supone que la especie está extinta. Sí, realmente es así. Buah, la gente se ha animado. En un libro me salía que la musaraña canaria habita en campos de lava con vegetación desértica. Sí, esto es más o menos correcto, Carlos Gómez. Lo que preguntas, sí, y lo que comenté, ¿no? Que en principio puede aparecer en cualquier parte, porque con esa actitud colonizadora, pues puedes encontrarla en un sitio, pero es que está de paso, no es que hay una población establecida. Pregunta Valerie, ¿qué rastros visibles se pueden observar y reconocer? Es muy difícil, tienes que tener un sustrato. Si tienes un sustrato fantástico y puedes reconocer las marcas que dejan las manos, ¿vale? Estas manos con 5 dedos que mencionamos al principio. Si tienes un sustrato fantástico, unas condiciones fantásticas, puedes llegar a ver estas impresiones de las manos con 5 dedos y puedes distinguirlas de otras manos, a lo mejor en un rango de tamaño más o menos similar, que son de 4 dedos y son de ratón. Pero esto yo creo que se da prácticamente nunca. Por eso estaba diciendo también es una especie muy difícil de investigar, porque prácticamente pasa desapercibida. No sé si he contestado a todo. Obdulia, hola Obdulia. Sí, en Alegranza hay muchos ratones. Obdulia dice que en Alegranza lo que hay son muchísimos ratones, con lo cual probablemente es difícil que queden musarañas. Efectivamente, lo que ocurre en Alegranza y en La Graciosa, bueno, en La Graciosa no es tan exagerado tal vez, pero también la densidad de ratones es muy alta, igualmente en La Graciosa. Incluso, no sé, bueno, está por el estilo de este mal país donde yo estoy haciendo el seguimiento. Pero bueno, es la teoría, ¿no? En Alegranza ha habido gato también, en La Graciosa hay mucho gato. Esos son otros factores a desfavor de la musaraña. Pero bueno,
¿Es posible, pregunta Carlos Gómez, ¿es posible hacer un seguimiento como a las aves con microchip? ¿O es imposible con un dispositivo de poco tamaño? Creo que existen dispositivos de seguimiento para este tamaño, porque las hay para ranas. Duran poco tiempo. Y sobre todo, al tratarse de un animal que es muy subterráneo, se mueve mucho por los intersticios de la lava, que suele tener aristas muy cortantes, a mí eso me daría un poco de miedo por si se engancha y que luego para recibir la señal o leer el microchip tendrías que volver a encontrar al animal. Entonces eso no sé, se podría hacer. Realmente si los trampeos se hacen sobre una base irregular, sí que se suelen efectuar recapturas, ¿no? Que es también una especie de seguimiento y sin afectar mucho al animal. Hay posibilidades de marcaje muy como puntos de tatuaje, por ejemplo, que casi no afectan al animal. Sí, pero el desmán dice Carlos Gómez que con el desmán tiene un tamaño parecido. El desmán creo que es un cacho más grande y suele salir a los ríos, ¿no? Entonces tal vez no sea tan subterráneo y creo recordar que lo comentaban además en alguna charla que oí de estudio de desmán, que había problemas cuando el bicho estaba metido pues entre las raíces y en sitios así, en su escondite, era prácticamente imposible detectarlo. No sé, está ok así. Pues si no hay más preguntas, ya tienen aquí la dirección de contacto por si hubiese alguna cosa más. Agradecerles su asistencia y que tengan una feliz tarde. Adiós.